I'm here in the mountain shadows. I climb, though I know not how high it goes. In the cold, I can feel you draw me close. Your love was described to me in perfect prose, was prescribed to me in perfect dose. Within the mountain shadow, Hola, buenos días. Me llamo María y soy parte del equipo de hospitalidad y voy a leer el texto que vamos a contemplar hoy. Está en Efesios capítulo 6, versículos de 10 hasta final del capítulo. Si podéis, por favor, poneos de pie para escuchar. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: Por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Poneos toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Manteneos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y perseverad en oración por todos los santos. Orad también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Orad para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, os contará todo, para que también vosotros sepáis cómo me va y qué estoy haciendo. Os lo envío precisamente para que sepáis cómo estamos y para que cobréis ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo os concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Amén. Amén. Gracias, María. Muy bien, Icono. Me encanta ese texto, me encanta lo que dijo, no sé si lo notasteis, vamos al texto que vamos a contemplar hoy. Me gusta esa expresión, el texto que vamos a contemplar. No se trata de simplemente tener una clase, vamos a sacar un texto, abrir los libros, sino que es algo que contemplamos y nos transforma. Muy bien, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono y me encanta compartir ese tiempo con todos, y siempre lo digo, el domingo es mi momento favorito de la semana y no lo digo por decir, lo digo de verdad, me encanta y me encanta vernos. Hoy somos unos pocos menos de lo habitual. Las vacaciones en Madrid de Semana Santa se notan, ¿verdad? Ayer
conducía por la A1 y había un tráfico, gente escapando de Madrid, como si hubiese, no sé, algo aquí es como primera vez en 2 años, ¿no?, que uno puede salir y es como, venga, vamos a aprovechar, lo siento por los que nos tenemos que quedar, ok, lo siento por ti, oro una doble bendición sobre tu vida para que puedas sentirte feliz. Ok, ¿cuántos salís esta semana de vacaciones? Levantaros, ¿cuántos salís? ¿Alguno? Ok, tenemos por aquí algunas personas. Ok, no todos, muy bien. A los demás lo siento mucho, ok. Pero espero que de verdad puedas disfrutarlo, descansar estamos en esta serie que se llama ¿Y tú quién eres? Y es una serie sobre identidad, es una serie en Efesios y hoy llegamos al último día. Llevamos 12 semanas en el libro de Efesios en el Nuevo Testamento y puedes abrirlos ahí donde vamos a parar. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, es lo que acabamos de leer. Y eso vamos a hablar ahora, vamos a meditar sobre eso, vamos a contemplarlo juntos. Terminamos hoy la serie en Efesios. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo han ido estas semanas? ¿Te ha retado algo? ¿Te ha retado algo leer Efesios juntos? No sé si lo has estado leyendo en casa, espero que sí. ¿Te ha retado a pensar en tu identidad, en cómo te defines a ti mismo, a ti misma? Ese es el punto de Efesios en muchos casos, es cómo nos definimos a nosotros mismos. No hay problema, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Estamos en casa, estamos en familia, ¿ok? Es simplemente cómo definimos nuestra identidad. Y existen tantas cosas ahí fuera. Es como empezamos esta serie, hablando de cómo definimos nuestra vida. Hoy en día, por ejemplo, algunos sociólogos dicen que vivimos en la etapa del currículum, ¿ok? Nos definimos de acuerdo a nuestros logros, nos definimos de acuerdo a nuestras victorias, incluso algunos nos definimos de acuerdo a nuestros fracasos. ¿Cómo te defines cuando te presentas, cuando quieres que el mundo te conozca? ¿Quién es ese yo que está ahora aquí sentado? ¿Cómo te presentas al mundo? Es como, ok, he logrado esto, he hecho esto. Pero cuando te defines, como estaba diciendo, por tus logros, también te vas a definir por tus fracasos. Cuando te defines por lo que has logrado y por las victorias que has tenido, te vas a definir también por los momentos en los que has fallado, por las derrotas que has tenido. Y Cristo nos lleva a algo muy distinto. Cristo nos lleva a una visión de la vida donde nuestra identidad no está definida por todas esas cosas, y no tengo que poner la lista, porque tú las conoces. No son cosas malas. Estudiar, siempre lo decimos, estudiantes, da lo mejor de ti mismo, y no des lo mejor de ti mismo simplemente por una nota. Da lo mejor de ti mismo porque es la forma de adorar a Dios. Cuando vas a hacer un examen, prepárate no porque quieres conseguir una buena nota, sino porque es tu forma de adorar a Dios, a los demás, en nuestros trabajos, en nuestras carreras. Queremos apuntar a ciertas metas, queremos hacer cosas y eso es sano, son cosas buenas. Queremos tener una cuenta de banco saludable, saneada, una cuenta de banco que está estructurada, que no nos domina, sino que dominamos nosotros. Genial, eso es buenísimo. Quieres vivir en cierta zona de Madrid o en cierta parte, no hay ningún problema con eso. Pero el problema es cuando eso no es nuestra identidad. El problema es cuando eso es lo que enraiza nuestro autoconcepto, se dice en psicología. Es cómo te ves a ti mismo, qué es lo que valoras, qué es aquello a lo que te estás aferrando. ¿Y cómo sabes cuál es parte de tu identidad? Muy fácil. Piensa en si te lo quitasen, ¿cómo te sentirías? Piensa en que si te quitasen eso, si no lograses esa meta que tienes, si no lograses ese sueño que tienes, si todo lo que tuvieses es quién eres, ¿cómo te sentirías si te quitasen eso? Esa es nuestra identidad, eso es lo que valoramos más. Y todo el libro de Efesios está diseñado para recordarte algo, que tu identidad real, aquellos que seguimos a Jesús, nuestra identidad es en Cristo, punto. 2 palabras. Es en Cristo. ¿Quién soy yo? Soy una nueva creación en Cristo. Soy nuevo en Cristo. Soy salvo en Cristo. Soy redimido en Cristo. Soy predestinado en Cristo. Soy hecho una nueva comunidad, una nueva humanidad en Cristo. Todas esas cosas son las que dominan mi vida. Y si eso domina nuestro pensamiento y nuestra identidad, lo que vamos a hacer es caminar en el camino que Cristo puso para nosotros. ¿Estás conmigo? Algunas personas. ¿Estás conmigo? Yo no predico más si no me contestáis, ¿ok? El Señor nos lleva a una nueva identidad y eso es lo que quiero para ti, ¿no? Porque todo lo demás cae en su lugar. ¿Cuándo logramos eso? Y no es fácil, no es fácil. Por eso Pablo termina de una manera que debe chocarnos. Pablo termina toda esta carta de una manera, con un lenguaje que no es fácil. Con un lenguaje que es duro, con un lenguaje que es como, ¿de qué estás hablando? Que no tiene mucho que ver incluso con esta idea de religión que tenemos muchos.
Pablo empieza esta frase con estas palabras, por lo demás. Esa es la forma en cómo empieza el texto en el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás. Ok, voy a terminar, hemos hablado de algunas cosas. Por lo demás, ¿qué quiere decir eso? Esas tres frases tienen mucho significado y nos retan a algo muy interesante en cómo seguimos a Cristo. Porque esas frases es lo que ha estado haciendo, hablando de cosas prácticas en los últimos capítulos, sobre todo capítulos 4, 5 y la primera mitad del 6. Ha estado hablando de cosas prácticas que lo hemos repasado estas semanas. Ha hablado de matrimonios, ha hablado de relación padre-hijo, ha hablado de relaciones esclavo-maestro, que hoy en día se podrían traducir como jefe-empleado, y hay que recordar, cuando leas eso nos chocan mucho en nuestra mente. 2000 años después, occidental, postmoderna, y la idea de esclavo y de esclavitud que había es una idea de esclavitud que no es algo que a lo mejor nos tiene que chocar tanto, porque muchas veces cuando pensamos en esclavitud, lo que pensamos es en esta esclavitud, sobre todo de Norteamérica, una esclavitud dura, muy, muy, muy dura. La esclavitud en Roma era prácticamente una esclavitud económica, es lo que tú y yo vivimos, ¿ok? Así que, salvando las distancias, es básicamente lo que tú tienes con tu banco, ¿sí? Esa es la esclavitud que tenían. Cuando a alguien se le acababa el dinero, cuando alguien decía, hey, estoy mal, o no podía pagar la deuda, lo que hacía era pertenecer a una persona y servir a esa persona hasta que pagaba su deuda. Esa es la esclavitud que había. Es una esclavitud económica. Y eso lo hablamos la semana pasada. Pablo ha estado hablando de todas esas cosas que son parte de la sociedad. Y ahora dice, por lo demás, por las demás cosas. ¿Sabes por qué dice eso? Porque en nuestra vida hay muchas, muchas cosas. La vida es compleja, la vida está llena de grises, la vida está llena de diferentes matices, diferentes historias, diferentes situaciones y contextos. Y en todo eso hay muchas cosas para las cuales no hay una respuesta dada, o lo que podríamos llamar un algoritmo espiritual, que es a veces lo que buscamos. Un algoritmo espiritual. ¿Qué es un algoritmo? Es una regla de decisión. Un algoritmo es una frase que se puede traducir como, si pasa esto, entonces pasa esto otro. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Algún informático en la sala? ¿Sí? Es como, a veces queremos vivir nuestra vida con algoritmos, y eso es un poco lo que ha hecho Pablo. Si estás casado, esta es la forma en cómo vives. Si eres padre o eres hijo, esta es la forma en cómo vives. Y en otros casos lo hace. Si vas a practicar esto es lo que hay que hacer. Si vas a dar reglas en general en el Nuevo Testamento. Pero hay tantas cosas que no se dicen en el Nuevo Testamento. Tantas cosas que no se mencionan. Y como pastor muchas veces la gente viene y me dice, hey, ¿qué hago si? ¿Qué hago si? Y lo que quieren es un algoritmo espiritual. Y Pablo lo que va a hacer es algo muy distinto. Pablo lo que va a hacer aquí no es darnos un algoritmo espiritual, y voy a tratar de explicarlo lo más rápido que pueda, lo mejor que pueda, pero este es el punto. Muchas veces lo que queremos es una lista de algoritmos espirituales. Aquí está, esto es lo que hay que hacer. Aquí están las 2000 leyes, los 2000 algoritmos que tienes que seguir. ¿Sabes cuál es el problema de eso? El problema es que si vivimos nuestra vida por principios y por algoritmos simplemente, lo que tendemos a hacer es separarnos de nuestra relación con el Espíritu. ¿Estás conmigo? Tendemos a separarnos y a no depender del Espíritu y de nuestra vida en Cristo en cada momento. ¿Por qué? Porque ya tengo las normas aquí escritas. Ya sé lo que hay que hacer. Lo único que tengo que hacer es hacer eso, seguir estas normas, y ya está. Y el punto del Espíritu, el punto del cristianismo no es que sigas un conjunto de normas, aunque hay principios, es que camines con el Espíritu. Cada día, cada momento, en tus relaciones personales, que camines con Él, que vivas con Él, que dependas de Él, que te fortalezcas por medio de Él, pero que lo hagas de una manera viva y relacional. Ese es el punto. Y a lo que está apuntando Pablo cuando entra en esta parte final, cuando dice, por lo demás, lo que está tratando de decirnos es, hay 1000 cosas de las que podría hablar aquí, pero no tengo papel. Hay muchas cosas que podría estar contándoos aquí, pero no tengo forma de hacerlo, y no es el momento. Y quizás la pregunta es, entonces, ¿cómo vivo esas cosas, Pablo? Joder, ¿cómo vivo esas cosas? ¿Cómo hago? ¿Cómo aplico las normas? Y básicamente, en resumen, lo que nos va a decir es, camina en Cristo. Camina en Cristo. Camina en el poder del Espíritu en cada momento. Es a eso a lo que estás llamado. No a conocer un conjunto de normas, un conjunto de algoritmos espirituales, sino a vivir cada día, a levantarte y a tomar decisiones en cada momento. Y es cierto que algunas de esas ya están explicadas explícitamente en el Nuevo Testamento. Pero lo que quiere Dios contigo es una relación. Lo que quiere Dios contigo es caminar, es moverte. Es lo mismo que pasó en Génesis. ¿Os acordáis en Génesis cuando se describe el jardín y se describe la relación entre Dios
Y Adán y Eva, ¿qué es lo que dice que pasaba cada día? No dice que Dios le diese un conjunto de normas a Adán y Eva. Lo hizo. Hey, tenéis que multiplicaros, fructificar, tenéis que nombrar cosas. Aquí van. Pero ¿cuál es el centro de lo que pasaba en el jardín del Edén? La Biblia dice que Dios bajaba cada tarde, al atardecer, cuando la brisa corría. Esta es la imagen del Medio Oriente, donde hace calor por el día, pero la mejor parte del día es esa parte donde corre la brisa fresca, donde el sol se está poniendo. Y dice que Dios bajaba y caminaban juntos. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que ha hecho en Cristo. Eso es lo que quiere hacer contigo cada día. Es bajar y caminar contigo en la brisa del día. Por lo demás, todas esas preguntas que vienen cada día. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Podría decir mil cosas. Podría decir, ok, por lo demás, hey, tenéis que hacer esto, por lo demás tenéis... Pero la imagen que usa es una imagen que debería despertarnos a una realidad espiritual. Y simplemente es esta. Es que la realidad espiritual es una batalla. Eso es lo que nos está retando. Para muchos esto es como, wow, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que la realidad espiritual sea simplemente, se describa en términos de batalla? Y la realidad es que muchos vivimos nuestra fe como si fuese un parque de atracciones, como si fuese un fin de semana en un hotel 5 estrellas, en una costa, en un país paradisíaco. Muchos vivimos nuestra fe como si fuese simplemente algo que nos ayuda que son consejos morales para vivir día a día. Y Pablo termina con una imagen completamente distinta de nuestra fe. Fíjate las palabras que usa. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, fortaleceos. ¿Alguna vez has pensado en que nuestra vida espiritual es una vida de progresión, de fortaleza? Igual que no sé cuántos de vosotros... ¿Alguna persona va al gimnasio aquí? ¿Algunos os gusta? Allí, David, eso es. Va al gimnasio. ¿Alguien va al gimnasio aquí? Tenemos alguna... tú también vas al gimnasio, tú estás fuerte. Allí tenemos algunos que vais al gimnasio. Ok, yo voy a confesarlo, yo estoy apuntado al gimnasio. Ok, pero no voy al gimnasio. No me gusta ir al gimnasio. No es broma. Estoy apuntado simplemente porque es la única forma en la que podría ir. Pagando dinero es como, ok, tengo que ir porque estoy tirando el dinero. Cuidamos nuestro cuerpo, ¿sí o no? Algunos. Cuidamos nuestro cuerpo. Queremos fortalecer nuestro cuerpo, fortalecer nuestra vida. Cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos lo que comemos. Algunos fortalecemos nuestra vida haciendo cursos nuevos y actualizando nuestro conocimiento, actualizando nuestras habilidades. Fortalecemos nuestra vida día a día, nuestra carrera día a día, nuestras relaciones. Fortalecemos nuestras relaciones, pues en el matrimonio, vamos a apartar tiempo juntos, vamos a salir, a cenar sin los niños. Todas estas cosas, ¿qué es lo que queremos hacer? Es fortalecer nuestra vida. ¿Alguna vez has pensado que eso mismo pasa en tu vida espiritual, en tu caminar con Jesús? Es algo que tienes que fortalecer constantemente. ¿Por qué? Porque es una batalla. Es una batalla. ¿Alguna vez has pensado en tu vida espiritual en términos de algo que tienes que estar fortaleciendo? O en otras palabras, ¿alguna vez has pensado que uno de los llamados que tenemos aquellos que seguimos a Jesús es a sacar músculo espiritual? A sacar músculo. Y esto es lo voy a decir incluso viendo lo obvio, ¿ok? Pero algunos tenemos sobrepeso espiritual. Algunos no estamos en forma espiritualmente. Algunos vivimos nuestra vida sentados en el sofá espiritual, viendo Netflix espiritual, comiendo Doritos espiritual y esperando que algo pase, pero no fortaleciéndonos. Y eso es lo que pasa, es que cuando llega el momento de la prueba, y llega para todos, constantemente escucho como pastor cosas momentos en los que llega la prueba, como dice Santiago, cuando llega la tentación, cuando llega la prueba, cuando llegan los momentos difíciles, como dijo Jesús, cuando llega la tormenta y tu casa está hecha sobre la arena, no sobre la roca, cuando pasan todas esas cosas, muchos de nosotros no hemos fortalecido nuestra vida lo suficiente como para aguantar. Y muchos pensamos, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Muy fácil, porque somos débiles espiritualmente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza, no en mi fuerza, sino en su fuerza. Y ahora nos va a explicar cómo lo hacemos. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Interesante, porque esta batalla es una batalla es una batalla para resistir en aquello que lucha contra que alcancemos la meta que Cristo ha ganado para nosotros. ¿Estás conmigo?
En este mundo, nuestra vida espiritual, en este mundo hay cosas que luchan constantemente contra que alcancemos aquello para lo que Cristo ya ganó para nosotros. Que alcancemos aquello que tú y yo ya sabemos muchas veces, porque lo hemos repetido y muchos ya llevamos años en nuestra fe y ya sabes que Cristo quiere llevarte a algo, pero que hay algo que lucha contra ti. Y hay tres cosas principales que luchan contra tu vida. Tres cosas que se mencionan en el Nuevo Testamento. La primera es lo que se llama el mundo. Juan lo menciona en el Evangelio, en 1, 2 y 3. El mundo, los sistemas del mundo, los sistemas de la cultura del mundo, la sociedad del mundo, las filosofías, y no hace falta explicar mucho eso. Alrededor de nosotros constantemente hay un mundo que no cuaja con la visión del reino, que no cuaja con los valores y la filosofía que Cristo ha puesto en nosotros, y eso está chocando. Y eso está chocando constantemente. En primer lugar es el mundo. En segundo lugar eres tú mismo. La Biblia los llama nuestros deseos carnales, pero eso siempre va a decir, los deseos que tienes, nuestra carne está constantemente luchando una y otra vez con nuestra vida espiritual, está tratando de hundirnos. Tenemos deseos que nos llevan hacia un lugar y luego está Cristo que nos lleva hacia otro lugar. Y muchas personas dicen, no, es que solo tienes que seguir tus deseos. No, eso es lo peor. Lo que te ha metido en problemas toda tu vida es que has seguido tus deseos. Para la mayoría de nosotros, nuestros deseos simplemente son aquello que nos mete en problemas. Es muy raro. ¿Alguna vez has pensado en cómo, en términos generales, este es un ejercicio para casa? Piensa en la mayoría de los deseos que tienes y en cómo la mayoría de los deseos naturales que tenemos son deseos que nos llevan a perdernos a nosotros mismos. Y seguramente hay excepciones, aquí siempre hay excepciones para la norma. Pero piensa en esto, cuando tú quieres comer algo, los deseos que te dicen, hey, vas a comer el filete y las patatas, o vas a comer zanahorias cocidas, ¿sí? No, el deseo siempre te lleva a lo mismo, siempre te lleva a las mismas cosas. Cristo lo que te lleva es a otro lugar. Están luchando esos deseos. Y la Biblia dice muy fácil, dice, ¿cómo luchamos contra esos deseos que nos pierden? Muy fácil, con el poder del Espíritu, mátalos de hambre. Es lo que dice. Con el poder del Espíritu, mátalos, no alimentes esos deseos, mátalos de hambre. Mátalos de hambre. Esa es la forma de luchar contra los deseos. Entonces, en primer lugar, el mundo. En segundo lugar, los deseos de la carne. En tercer lugar, lo que menciona aquí mismo, las acechanzas del diablo. Y yo sé que si estás aquí y no eres religioso, no crees en nada espiritual, hablar del diablo en el siglo XX... ¿En qué siglo estamos? Ok, en el siglo XXI. Es un chiste, ¿sí o no? Hablar del diablo y de los demonios, ya nadie cree en eso. Hoy vivimos en el mundo de la ciencia, ¿sí? Y ya nadie explica las cosas en términos de estar poseídos por el diablo, sino que explicamos las cosas médicamente. Gracias a Dios por todo eso. Eso es importante, es parte de nuestro conocimiento. Pero la Biblia deja muy claro que hay una realidad espiritual. Yo sé que para muchos de nosotros, incluso aquellos que seguimos a Jesús, es muy difícil entender o vivir con la presencia de que hay una realidad espiritual que promueve el poder del mal. Pero eso está ahí. Es la realidad que lucha contra nosotros, que está luchando constantemente, y eso tenemos que meterlo en nuestra mente. Parte de nuestra identidad, de nueva identidad en Cristo, es ver el mundo como Dios lo ha creado, y eso incluye esa realidad espiritual. Y esto es lo interesante. Pablo podía haber dicho, hey, sí, hay que luchar contra las acechanzas del diablo, punto. Pero no se queda ahí. Pablo lo que hace es lo que se llama una exageración en términos de literatura. Una exageración. Lo exagera de tal manera que lo que quiere es pintar una imagen que nos choque, que nos golpee, que nos dé una bofetada espiritual. Por eso dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra... Y no menciona simplemente decir contra las cosas espirituales. Dice contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. ¿Te ha quedado claro? ¿Te ha quedado claro? Porque el mundo espiritual es un mundo de poder. El mundo espiritual del mal es un mundo de poder que está tratando de hundir nuestras vidas. Y eso lo ha creído la humanidad desde el principio y de manera más general. Lo ha creído desde el principio en casi cualquier cultura. Uno puede ver cómo hay un reflejo, una representación de lo que pasa a nivel espiritual, de cómo hay espíritus malvados, de cómo hay posesión, de cómo hay realidades espirituales que están atacando.
Hay dos extremos en nuestra vida, en nuestra visión espiritual. La primera es creer que no hay nada. Y simplemente vivir en la visión noratlántica, noroccidental, de este mundo materialista, donde eso es un chiste, eso es lo que decían hace 2000 años, y ahora nosotros somos mejores y sabemos más, como si la verdad se midiese por el calendario, ¿sí o no? Es como, ok, han pasado 2000 años y ahora ha cambiado lo que es verdad. Ese es un lado. El otro lado es sobreespiritualizarlo todo. Sobreespiritualizarlo como para decir, ok, he perdido las llaves, ¿dónde está el demonio que se ha llevado las llaves? ¿Sí? Es como que se sobreespiritualiza absolutamente todo. Pablo lo que está haciendo es básicamente ponernos en ese medio donde dice, hay una realidad espiritual. Y esto es muy importante, muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Por las palabras que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pablo dice, está comparando dos cosas. La primera es por un lado, la carne y la sangre. Nuestra lucha no es contra personas, dice, sino es contra ¿qué? Es contra estas realidades espirituales. Y las palabras que usa son palabras de poder, autoridades, potestades, huestes. No son simplemente el diablito que pone en las películas aquí encima y que te susurra. No, es poder que está constantemente luchando contra nosotros. Y pone esas dos cosas. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Muy fácil. Es porque... ¿Alguna vez has conocido a alguien que tiende... Hay personas en nuestra vida, en todas nuestras vidas, que tiende a echarle la culpa de todos sus males a alguien más? ¿Has conocido a alguien así? Yo creo que todos conocemos a alguien así. Personas que le echan la culpa de sus males a alguien más. Pablo acaba de hablar de 3 grupos de personas en el capítulo 5. Acaba de hablar de maridos y mujeres, acaba de hablar de padres e hijos y de maestros y esclavos. Y lo que estaba pasando en ese contexto es que las partes desfavorecidas culpan a otras partes de sus males. Alguna vez, no sé si te ha pasado, quizás te pasa a ti, quizás has conocido a alguien. Típico hombre que dice, mi vida es un desastre y es la culpa de mi mujer. Ella es me va mal porque ella no para de hablar, guay, es imposible, es su culpa. Hijos, que tu vida es un desastre y ¿a quién culpamos? No es una pregunta truco, ¿ok? ¿A quién culpamos? A nuestros padres, ¿sí? Es culpa de ellos, como me educaron, como me hicieron, es culpa de ellos, ¿sí o no? Y si no es a ellos, es como, me va mal porque es culpa de mis jefes. Siempre es culpa de alguien más, siempre es culpa de alguien que está a nuestro alrededor. Y hay parte de verdad en todas esas cosas, en el sentido de que las relaciones a veces nos hacen daño y tenemos que aprender a vivir con todas esas cosas. Pero Pablo está diciendo, sobre todo en la comunidad cristiana, ¿ok? En esta comunidad de quienes somos nosotros, lo que está diciendo, tu lucha no es contra la persona que tienes al lado. Tu lucha no es contra la persona con la que vives. Él no es el enemigo. Matrimonios, la persona con la que duermes cada noche no es tu enemigo. La persona con la que duermes cada noche no es tu enemiga. ¿Estás conmigo aún? El punto de lo que está diciendo básicamente es que tendemos a considerar a estas personas, y en la iglesia pasa muchísimo, en nuestra fe. ¿Has visto lo que ha dicho esa persona? ¿Has visto cómo actúa esa persona? ¿Has visto qué decisiones toma? ¿Has visto? Y lo que estamos haciendo es culpando a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestro lado, dividiendo lo que Dios está tratando de unir. Culpando a las personas a nuestro alrededor y poniendo en ellas como si fuesen nuestros enemigos. Y Pablo está diciendo, si hay un enemigo en la vida real, no es la persona que está conviviendo contigo, no es la persona que está a tu alrededor, es que hay un enemigo real. El que es mentiroso desde el principio, el acusador, alguien que está tratando de hundir nuestras vidas. Y tenemos que fortalecernos ¿para qué? Para enfrentar a ese enemigo. Para enfrentar a ese enemigo. ¿Cómo nos fortalecemos? Vistiéndonos. La imagen del Nuevo Testamento, vestirse, es una palabra que tiene que ver con identidad. Nos vestimos de acuerdo a quienes somos. Y eso no hace falta, no es solo algo que pasase en el Nuevo Testamento, sino que pasa en nuestras vidas. La ropa que escogiste hoy para venir aquí es una ropa que refleja un poco de tu identidad. Yo me he puesto me pongo este sombrero, me pongo los pendientes y me pongo este reloj y estos zapatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque refleja algo de quiénes somos. Y quizás el caso más extremo en la psicología de los grupos son esos grupos, los moteros, ¿ok? Los rockeros, los emos, ¿ok? ¿Algún emo en la sala? Te queremos, ¿ok?
Te queremos muchísimo. A los, no sé, los surferos, ¿ok? Todos vestimos de acuerdo a lo que consideramos nuestra identidad. Y Pablo está diciendo, ok, si nos vestimos de acuerdo a nuestra identidad, vamos a vestirnos de acuerdo a nuestra identidad. Y nuestra identidad es una identidad de lucha. Así que hay que vestirse de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más ridículo que un tío que va a la batalla con un chándal. ¿Te imaginas? O sea, todos tenemos en mente la imagen de una batalla ahora mismo en Europa, ¿sí? Y las imágenes van por... ¿Te imaginas un soldado con un chándal Nike y con una camiseta de tirantes mostrando los tatuajes? No hay nada más ridículo que eso. Muchas veces en nuestra vida espiritual hacemos exactamente eso. Pretendemos vivir nuestra vida espiritual presentándonos con unos tenis, con unas sandalias, ¿ok? Voy a luchar la vida espiritual. Y Pablo dice, no. Si nuestra identidad es una identidad de batalla y de lucha, y tenemos que prepararnos, tenemos que vestirnos de acuerdo a eso. Por eso dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Voy a parar aquí, esto no es mucho algo que está en el texto, pero es algo en lo que me hizo pensar ese texto cuando lo estaba estudiando. ¿Para cuántos de vosotros uno de los deseos más grandes en la vida es acabar bien? Tenemos muchos deseos en la vida. Dios nos dará, ¿cuántos años? Si todo va bien, nos dará 80 años, 85, 90 años, 100 años, pongamos que nos da, ¿ok? ¿Cuántos vivimos nuestra vida con un objetivo en mente? Dios, quiero acabar bien. Quiero acabar con mi fe intacta. Quiero acabar firme. Quiero acabar con las botas puestas. Tenemos muchos sueños en nuestra vida, pero muchas veces esos sueños no reflejan la identidad que Cristo ha puesto en nosotros. Y Pablo aquí en esta frase dice, ¿para qué? Para que habiendo acabado todo, estéis firmes. ¿Cuántos pensáis en vuestra vida y en los sueños que tenemos? Y uno de esos sueños es, quiero acabar de pie. Quiero acabar firme, cueste lo que cueste. Estad pues firmes, otra vez esa palabra, firmes. Ceñidos vuestros ¿qué? Lomos con la verdad, verdad, vestidos con la coraza de justicia, justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, fe, con los que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y por último, séptimo, orando en todo tiempo. Pablo nos muestra cómo nos vestimos, cómo fortalecemos nuestra vida, y está mencionando en muchos casos la identidad que Cristo ya nos ha dado, pero muchas veces es una identidad que no nos ponemos, a la cual no nos aferramos. Fíjate lo que dice. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con, en primer lugar, la verdad. La verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo número uno de nuestra fe es la mentira. El enemigo número uno de nuestra fe es la mentira. Al diablo en el Nuevo Testamento se le define como el padre de mentira, el que ha estado mintiendo desde el principio. La mentira no es simplemente un juego y no es como, ok, voy a mentir para salirme con la mía. La mentira es el principio que nos destruye. Y podría entrar aquí, pero tiene sus implicaciones psicológicas. ¿Por qué? ¿Qué es la verdad? Voy a tratar de definir la verdad para todos los que estamos aquí de la manera más sencilla que puedo. La verdad es el acuerdo entre la mente y la realidad. Sencillo, ¿no? La verdad es el acuerdo entre la mente y la realidad. Otra vez, la verdad es el acuerdo entre la mente y la realidad. ¿Lo podemos decir juntos? 1, 2 y 3. La verdad es el acuerdo entre la mente y la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo aquí un vaso, aquí delante, mi mente ahora mismo está haciendo juicios, está diciendo aquí hay un vaso. Si mi mente estuviese diciendo aquí hay una pelota de béisbol, ¿estaría diciendo la verdad? No, porque lo que está pasando aquí dentro no está de acuerdo con lo que está pasando aquí fuera. En otras palabras, la verdad es un proceso por el cual mi mente se forma y se acomoda a lo que es real ahí fuera. La mentira no es simplemente algo que digo, es quién soy, que estoy formando en mi mente. Cuando cuento una mentira, cuando digo, ¡hey gente! Aquí tengo una flor preciosa, ¿sí?
No solo estoy comunicando algo que no es verdad, y es como, eso no es verdad, y dice, ¿quién dice que es verdad? No, lo que estoy haciendo es formando mi mente en una manera irreal. Me estoy convirtiendo en alguien irreal. Me estoy separando de la realidad que Dios creó. ¿Estás conmigo aún? Yo sé que nos estamos metiendo en aguas un poco filosóficas y alguno dice, ok, esto no es lo que me gustaría más el domingo por la mañana. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque a lo que Cristo nos lleva es que nuestra identidad Él nos está haciendo más reales, nos basa en la realidad o en la verdad, es lo que significa. Lo que quiere es que no nos apartemos y nos volvamos personas más irreales o más mentiras. Por eso la verdad es tan importante. Por eso la verdad tiene que ver con quiénes somos. Por eso, padres, cuando le digan, ¿por qué vuestros hijos se preguntan, ¿por qué no miento? ¿Por qué no puedo mentir? Es porque eso es lo que eres. Aparte tiene consecuencias, por supuesto, rompe la confianza, pero la verdad es lo que somos. Y yo no quiero que te conviertas en alguien que es mentira, que es irreal. Y esa es una de las cosas que más funcionan hoy en día. Uno solo tiene que entrar en las redes sociales, ¿sí o no? Y darse cuenta que los comentarios y la facilidad que hay para mentir y para destrozar la realidad. Y nosotros, aquellos que seguimos a Jesús, nuestra identidad está basada en que en la verdad, en aproximarnos, en formarnos de acuerdo a la realidad. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué justicia? La justicia que Cristo ganó para nosotros. El pecado lo que nos hace es injustos. ¿Y qué es injusticia? Muy fácil, es rotos, es con faltas, es con manchas. Cristo nos ha hecho ¿qué? Limpios, nos ha justificado, nos vuelve a reformar, nos vuelve a hacer íntegros. Y lo que Pablo está diciendo es, aférrate a eso, aférrate a eso. Sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe en este caso no significa, no es una habilidad mística que uno tiene. La fe es la capacidad de confiar. Recuerda eso siempre. La fe no es, ok, tú tienes fe, yo no tengo fe, y entonces tú tienes una capacidad que yo no tengo. No funciona así. Fe simplemente significa confianza. Fe es confianza. Y en los momentos más difíciles se nos llama ¿a qué? A confiar. ¿Por qué? Porque en los momentos más difíciles, que son súper emocionales, donde hay pruebas, donde hay tentación, donde estás pensando, ¿cómo puedo hacer trampas? ¿O cómo puedo cambiar esto? ¿O cómo puedo...? Todas esas cosas que nos meten en la tentación y nos hacen caer. En esos momentos es difícil, muy difícil seguir a Cristo o aguantar. Y entonces lo que está diciendo es, no, en esos momentos lo que tienes que hacer no es escuchar tus deseos, es confiar. ¿Confiar en qué? Muy fácil, confiar en lo que aprendiste cuando estabas firme, cuando estabas bien, cuando no había tentación. En ese momento aprendiste cosas que tienes que aplicar cuando llegan los momentos difíciles, cuando los dardos del enemigo llegan. Cuando estás en la batalla, aplicas lo que aprendiste cuando no estabas en la batalla. Cuando llegan los momentos oscuros, aplicas lo que aprendiste cuando estabas en la luz. Cuando estás en guerra, aprendes lo que aprendiste, aplicas lo que aprendiste cuando estabas, ¿qué? En los momentos de paz. En la vida espiritual pasa exactamente igual. En los momentos de ataque y de tentación, uno que hace es confiar en lo que aprendió cuando las cosas estaban más tranquilas. Y por último, ¿qué dice? La palabra de Dios. Y por último dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y Pablo lo reduce todo a eso, a la oración. Orando, orad por mí, orad por la iglesia, orad porque podamos hablar. Esa es la batalla se gana en hablar. Pablo termina diciendo, orad porque pueda hablar con valor, hablar al mundo. Y yo creo, eso lo creo lo creo al 100%, creo que Él nos está diciendo, y este es el ejemplo que tengo para vosotros. Hablemos con valor y con coraje de la fe que se ha puesto en nosotros y de la identidad que Cristo nos ha dado. Ayer bautizábamos a 5 personas y una de las cosas que compartí con ellos es, esto no es el final, es el principio. Y parte del principio es que compartir lo que Dios ha hecho en vosotros. Icono, esta batalla espiritual se gana a nivel de la mente y a nivel del lenguaje. A nivel del lenguaje. Por eso el mundo está tan empeñado en controlar el lenguaje que usamos. No puedes decir esa palabra. No se puede decir esa palabra me ofende. ¿Sabes por qué el mundo está tan empeñado en controlar el lenguaje? Por la misma razón por la que se hizo hace tiempo la propaganda nazi y todas las demás cosas. Cuando se controla el lenguaje, se controla todo lo demás. Y Pablo está diciendo, orad. Empezamos, ¿qué? A orar juntos, ¿para qué? Para que nadie nos calle.
para que nadie pueda callar el mensaje que tenemos. Orad por mí, versículo 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer de nuevo el misterio del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros oramos por eso? Cuando te miras al espejo y pensamos en nuestra identidad, ¿cuántas veces miras a alguien que es como un megáfono y dice, mi labor es hablar de la identidad que Dios me ha dado, cueste lo que cueste? Pablo termina toda esta carta con esa idea, la idea de la oración, la idea de hablar, la idea de salir de aquí, de este lugar, y hablar de ese mensaje que ha transformado nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde hay relativa libertad para hacer eso, pero las cosas cambian rápido. Las cosas cambian demasiado rápido. Y si tú y yo no nos fortalecemos en el Espíritu, en la fuerza de Cristo, ahora que tú y yo lo tenemos sencillamente fácil, relativamente fácil para vivir nuestra fe, no como hermanos y hermanas en Medio Oriente, hermanos y hermanas en China, hermanos y hermanas en países africanos. Puedes leer de eso, puedes leer de... yo no sé si lo sabes, esto es algo que... Hay más mártires, en el siglo XX hubo más mártires cristianos que en el resto de toda la historia de la iglesia del cristianismo. Solo en el siglo XX ha habido más mártires, más personas que han muerto por seguir a Jesús. Directamente, personas que han muerto por seguir a Jesús, que en toda la historia del cristianismo, 2000 años de historia. Para nosotros es difícil imaginarnos eso. Vivimos en España, relativamente tranquilos, podemos hablar de nuestra fe, más o menos, ¿sí? Pero todo eso cambia rápido. ¿Cómo aprovechamos estos momentos donde las cosas van bien para fortalecernos? ¿Entendido? Dios, tú nos has llamado a una cosa más. Nos has salvado, nos has dado tu gracia, nos has dado tu espíritu, nos has hecho una comunidad, una familia de Dios, pero nos has llamado a pelear. Nos has llamado a una batalla. Y nuestra oración es que queremos llegar al otro lado de esta batalla firmes. Queremos llegar al otro lado firmes. Cono, esa es mi oración para todos nosotros. Que lleguemos al otro lado firmes. No escapándonos de esta batalla, no poniéndola a un lado, no haciendo oídos sordos, no sé qué está, sino abrazando esta batalla y fortaleciéndonos y experimentando el poder de su fuerza en nosotros. Y llegar al otro lado y poder decir, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla. Terminamos esta serie y mi pregunta es la misma que al principio. ¿A quién ves cuando te miras en el espejo? ¿Qué es lo que define a esa persona que ves en el espejo? ¿Qué es lo que valora a esa persona que ves en el espejo? ¿Qué pasaría si a esa persona que ves en el espejo le quitasen todo lo que tienen, excepto esas dos palabras, en Cristo? Porque con mi oración para nosotros, mi oración para mí mismo, mientras camino esta vida, el tiempo que Dios me da, y mientras pienso en quién soy en un mundo que está constantemente bombardeándome, pienso en el esfuerzo y digo, ¿quién soy y qué es lo que Cristo me ha llamado a ser? Y pienso en esas dos palabras que Pablo repite constantemente en esta carta, en Cristo, en Cristo. Pablo no podía parar de repetir esas palabras, porque habían transformado su vida. Pablo no podía parar de repetir esas palabras y lo que significan para ti y para mí, porque habían transformado no solo su vida, sino su eternidad. Pablo no podía parar de repetir esas palabras, ¿por qué? Porque no solo transformaban su vida y su eternidad, sino el propósito que tenía en esta vida. Pablo no podía parar de repetir esas dos palabras, en Cristo. ¿Por qué? Porque como dice en otro lugar, cuando comparas esas dos palabras con todo lo demás se convierte en basura. O, voy a decir una palabra que no se puede decir en la iglesia, en mierda. Literalmente, todo lo demás, esa carrera por la que luchamos, no sé, ese sueño, ese futuro, lo que sea, todo lo demás se vuelve nada. ¿Es malo? No es malo. Pero cuando entiendes lo que esas dos palabras significan,
y cómo transforman nuestro futuro. Cómo nos hacen mirar a la tumba, como vamos a hablar la semana que viene. Mirar a la tumba y decir, ese no es el final. Nada se compara a eso. Y de repente podemos darnos la vuelta y mirarnos al espejo una vez más. Y decir, ¿sabes qué? Esa es mi identidad. Lo que Cristo ha hecho en la cruz es quién soy yo. Termino con esto. Nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Y si nadie te lo puede quitar, no lo dejes tú en el cajón. No lo dejes tú en la estantería. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por este mensaje increíble de Efesios. Una carta. Escrita hace 2000 años. Gracias por preservar este mensaje de una manera increíble y que nos llega a nosotros aquí en Madrid 2000 años después y podemos leer estas palabras. Como decíamos antes, contemplarlas y dejar que nos transformen. Padre, yo quiero orar por todos los que estamos en esta sala hoy. Que al escuchar estas palabras, tu Espíritu pueda formarlas en nosotros y descubrirlas no solo como un sermón o como un mensaje, sino como la realidad que tú tienes para nosotros. Porque lo demás, Señor, confesamos, no vale para nada. Es solo tu Espíritu formando en nosotros lo que acabamos de escuchar, lo que vale. Yo quiero orar por las personas que están luchando ahora con todas estas cosas. Solo tu poder puede transformarnos. Padre, tú nos has hecho un regalo maravilloso. Nos has hecho nuevas personas, nuevos seres humanos. Nos has dado un nuevo propósito, nos has dado una nueva vida por gracia, por la fe. Aparte de cualquier cosa que nosotros pudiésemos hacer. Y esa es nuestra oración al terminar esta carta. No nos dejes olvidarnos de esta identidad que nos has dado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.